En 1937, un barco que transportaba a 450 niños españoles, de entre 5 y 15 años, atracó en el puerto tropical de Veracruz, en la costa atlántica de México. Los niños, en la mayoría de los casos no huérfanos, sino refugiados cuyas familias los habían enviado por todo el mundo para escapar de la guerra civil que entonces devastaba España, fueron llevados a su llegada a través de la Ciudad de México, a un internado en Morelia, una ciudad católica conservadora en el estado occidental de Michoacán. El presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que era nativo de Michoacán, y su esposa Amalia Solórzano, desempeñaron un papel destacado en la bienvenida a los llamados niños de Morelia. Pero, después de que terminara la juerga oficial, los niños se enfrentaron a un desafío difícil. La vida en las instalaciones era espartana y la disciplina era laxa. Algunos de sus cuidadores mexicanos los consideraban gamberros. Los niños se quejaron de la comida mexicana, tortillas y frijoles, mientras pedían bacalao y vino tinto, que no consiguieron. También ofendieron a la opinión católica conservadora saludando ostentosamente con el puño apretado de la solidaridad comunista. Un chico, entrevistado por un periodista, se jactó de que antes de salir de España, tuve el placer de disparar a muchos fascistas. Otro, tal vez más sincero, confesó que inicialmente se había alarmado por la posibilidad de viajar a un país indio, como México, pero ahora se sentía tranquilo. Veo que la gente está bien vestida y no usan ropajes y plumas. Al igual que otros refugiados españoles que llegaron a México, especialmente después de la derrota final de las fuerzas republicanas en 1939, el encuentro inicial con la sociedad mexicana fue a veces difícil, pero con el tiempo los refugiados se ajustaron, se asimilaron y muchos lo hicieron bien. Algunos incluso desarrollaron un gusto por las tortillas y los frijoles. Pero su experiencia plantea preguntas interesantes: ¿por qué México, no un país de inmigración masiva tradicional como, por ejemplo, Argentina, dio la bienvenida, al menos oficialmente, a unos 25.000 inmigrantes españoles entre 1937 y 1945? ¿Cómo encajaba esta iniciativa en la política de México hacia la Guerra Civil Española, que, en términos mundiales, era muy distintiva? ¿Y qué tan influyentes fueron las percepciones y percepciones erróneas que los españoles y los mexicanos, antiguos maestros y súbditos virreinales, tenían el uno del otro? En 1939, cuando el novelista británico Graham Greene recorrió México preparando su novela El poder y la gloria, conoció al envejecido caudillo revolucionario Saturnino Cedillo, jefe político del estado de San Luis Potosí. Greene pintó un retrato comprensivo de Cedillo, que era conocido como un protector de la Iglesia Católica y un enemigo del presidente radical Cárdenas. Apenas unas semanas después de su reunión, Cedillo se levantó en rebelión. Los partidarios lo saludaron como el Franco mexicano, que derrocaría al régimen comunista sin Dios de Cárdenas, justo cuando Franco estaba a punto de terminar con los republicanos españoles. Pero, a pesar de todas sus supuestas similitudes, los destinos políticos de México y España divergieron bruscamente. Mientras Franco triunfaba e impuso brutalmente su régimen en España, Cedillo fue derrotado rápidamente, casi sin sangre. Cárdenas terminó su mandato presidencial, su sucesor fue elegido en 1940 y el régimen de la Revolución Mexicana, encabezado por el homónimo Partido de la Revolución Mexicana, continuó. No hubo guerra civil, ni franco-mexicano, ni contrarrevolución, un resultado que nos dice mucho sobre México, en comparación con España, en la turbulenta década de 1930. La Guerra Civil Española comenzó en julio de 1936 cuando los generales disidentes se rebelaron contra el gobierno elegido del Frente Popular. A pesar de los primeros éxitos, los nacionalistas insurgentes se enfrentaron a una resistencia extenuante y se produjo un amargo conflicto de 3 años. Mientras que las principales potencias europeas mantuvieron la pretensión de no intervención, Franco recibió un apoyo crucial, tanto humano como material, de las potencias del Eje, Italia y Alemania. Por razones tanto ideológicas como geopolíticas, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos se negaron a proporcionar ayuda militar a las fuerzas republicanas. Solo 2 países apoyaron activamente a la República, la Unión Soviética y México. Stalin, por supuesto, tenía su propia lógica geopolítica y el apoyo soviético venía con condiciones. También le dio al Partido Comunista Español un impulso entre las facciones que competían, a veces abiertamente, de la izquierda republicana. El apoyo mexicano, aunque inferior, era más desinteresado.
México había experimentado su propia gran revolución social entre 1910 y 1920, asociada con héroes como Emiliano Zapata y Pancho Villa, y el régimen subsiguiente emprendió un ambicioso proyecto de reforma social, distribución de la tierra, apoyo al trabajo organizado, una medida de anticlericalismo y un nacionalismo puntiagudo y asertivo, todo lo cual alarmó a los Estados Unidos. Los líderes de México habían acogido con satisfacción el inicio de la República Española en 1931. Después del estallido de la guerra, el presidente Cárdenas apoyó sin dudarlo al gobierno del Frente Popular que, tanto a los ojos españoles como a los mexicanos, parecía estar emulando la trayectoria radical reformista del México revolucionario. Los portavoces mexicanos de la Sociedad de Naciones denunciaron la hipocresía de la no intervención incluso después de la victoria de Franco en 1939, México negó el reconocimiento diplomático de su régimen, otorgando refugio al gobierno republicano en el exilio. Pero, ¿qué más podría hacer México, además de prestar apoyo retórico y diplomático? Podría, en cierta medida, suministrar hombres y material. Cárdenas aprobó un envío inicial pequeño de armas y municiones, hecho en México, que zarpó en agosto de 1936 y ayudó en la defensa desesperada inicial de Madrid contra el avance nacionalista. Se dijo que los trabajadores del puerto y de municiones de México trabajaron horas extras, incluso de forma gratuita, para agilizar el envío. George Orwell, relatando sus experiencias en las brigadas internacionales, se quejó de la mala calidad de la munición española de edición estándar. Siempre guardé un cargador de munición alemana o mexicana en mi bolsillo para usarla en una emergencia. Pero el suministro de armas mexicanas a España se enfrentó a dos problemas insuperables. México fabricaba armas pequeñas y municiones. La Guerra Civil Española, a diferencia de la primera Revolución Mexicana de 1910 a 1913, fue un conflicto convencional prolongado en el que la artillería, los tanques y el poder aéreo eran cruciales. En la década de 1910, los tanques y el poder aéreo habían sido irrelevantes, después de haber ganado inicialmente victorias en la guerrilla con machetes y rifles de caza tipo Winchester. Los insurgentes de México más tarde podrían aprovechar el mercado estadounidense de ametralladoras y artillería. Pero México no producía tanques, aviones ni artillería. Para los republicanos, el suministro soviético se volvió crucial. México podía, y lo hizo, transportar armamento de fabricación extranjera a España en barcos mexicanos. Las democracias europeas, que se alinearon piadosamente a la no intervención, rechazaron cualquier colaboración. Algunos envíos iniciales de material de guerra de fabricación estadounidense, en su principal aviones, fueron enviados desde Veracruz a la península ibérica. Pero dos obstáculos pronto se hicieron evidentes. Un barco, en el mar Cantábrico, fue interceptado frente a la costa norte de España por buques de guerra nacionalistas, gracias, al parecer, a una sugerencia del atento cónsul italiano en el puerto de Veracruz. Su carga fue incautada, y la tripulación, en su mayoría españoles, pero incluidos 4 mexicanos, fue ejecutada sumariamente. Además, el presidente Franklin D. Roosevelt alineó a los Estados Unidos con la farsa de la no intervención, a pesar, al parecer, de las objeciones de su formidable esposa, Eleanor, advirtiendo al gobierno mexicano que el envío de material de guerra estadounidense a España en barcos mexicanos debía cesar de inmediato. Cárdenas se enfrentaba a un grave dilema. Evadir la prohibición de Estados Unidos provocaría la ira estadounidense y tal vez represalias, y, dado que México ya estaba llevando a cabo reformas internas radicales que alarmaban a los norteamericanos, el riesgo de confrontación con el viejo enemigo era preocupante. Al final, la política ganó. Cárdenas ordenó a regañadientes que los envíos cesaran, aunque hay alguna evidencia de que al menos uno se escapó, y el presidente eligió hacer la vista gorda. Podría decirse que esta política dio sus frutos. En 1938, Cárdenas expropió audazmente a las compañías petroleras angloamericanas, que arrogantemente ignoraban la soberanía mexicana. Mientras que en épocas anteriores tal medida probablemente habría dado lugar a una respuesta estadounidense fuerte, Roosevelt ahora se contuvo, restringido por su creciente miedo a la agresión del eje y su comprensión de que Cárdenas, a pesar de todo su radicalismo interno, era un aliado dispuesto en la lucha contra el fascismo global. La Segunda Guerra Mundial le daría la razón. México también proporcionó voluntarios, más de 300 mexicanos lucharon por la República, mientras que un solo puñado lo hizo por los nacionalistas. A diferencia de la mayoría de los voluntarios extranjeros,
que se unieron a las brigadas internacionales, los mexicanos se unieron al Ejército Popular, el Ejército Regular Republicano. Los llamados mexicanos en las brigadas internacionales eran, de hecho, rusos y europeos del este, que asumieron la identidad mexicana para ocultar sus verdaderos orígenes. El recluta mexicano más célebre fue el coronel David Alfaro Siqueiros, un militante del Partido Comunista que había luchado en la Revolución Mexicana y ahora se alistó para España. También resultó ser, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco, uno de los 3 grandes muralistas de México, que combinaba el alto arte y el activismo de izquierdas. En sus memorias, Siqueiros recuerda cómo en la batalla de Teruel comandó a un grupo de anarquistas españoles mal disciplinados. A mí y a los otros combatientes mexicanos se nos dio el mando de estas unidades debido al amor que los anarquistas sentían por México, que contrastaba con su odio hacia la Unión Soviética. La preferencia de los anarquistas tenía sentido, pero Siqueiros, aunque era un radical y mexicano, también era un estalinista dedicado que, regresando como un héroe a México en 1938, jugó un papel activo en el primer intento, sin éxito, de asesinar a Trotsky, entonces un asilado político en México. La artificiosa justificación de Siqueiros fue que, desde su lejano escondite mexicano, Trotsky había ideado la puñalada en la espalda a la República Española por el Partido de los Trabajadores de la Unificación Marxista, antiestalinista en Cataluña, en 1937. Como deja claro el homenaje de Orwell a Cataluña, esto fue un tejido de mentiras, hechos alternativos estalinistas, podríamos decir. Los voluntarios mexicanos fueron bien recibidos y desempeñaron su papel en la guerra. El nombre de Pancho Villa, el epítome del machismo popular mexicano, adornó a un batallón republicano, un parapeto de trincheras y un recluta mexicano que parecía, como un indio de sangre pura, a pesar de que el verdadero Pancho Villa había sido un alto y fornido hombre del norte de México con ojos verdes, lo más lejos del estereotipo indio que se puede encontrar. Pero mientras se consolidaba la buena voluntad entre México y la República, la ayuda militar directa, ya fuera de hombres o municiones, era bastante inadecuada para cambiar el curso de la guerra. Aparte de la diplomacia, las armas y los reclutas, la contribución final de México, y posiblemente la más importante, a la causa republicana fue la bienvenida a los refugiados españoles. Hemos conocido a los traviesos niños de Morelia. Su llegada coincidió con una iniciativa más decorosa, ideada por destacados intelectuales mexicanos con el apoyo de Cárdenas, por la que una serie de destacados científicos, escritores y filósofos españoles recibieron un refugio inmediato. Se estableció una llamada Casa de España, que más tarde se convirtió en el Colegio de México, ahora uno de los centros preeminentes de enseñanza e investigación del país. Los conservadores mexicanos descontentos se quejaban de que la Casa de España protegía a los izquierdistas, a quienes Cárdenas dio la bienvenida porque compartía sus objetivos subversivos, más hechos alternativos, pero del otro extremo del espectro político de la década de 1930. En la primavera de 1939, a medida que el victorioso ejército nacionalista se acercaba a los últimos enclaves republicanos en el noreste de España, la corriente de refugiados se convirtió en una inundación. La mayoría cruzaron a Francia, algunos a través de los sinuosos caminos de los Pirineos, y se congregaron en campamentos de refugiados primitivos que pronto albergaron a 400.000 ocupantes, mal alimentados y mal alojados. Cárdenas ordenó a los funcionarios mexicanos en Francia que colaboraran con las autoridades para proporcionarles después las visas y el paso a México. En total, unos 25.000 refugiados republicanos se beneficiaron del programa mexicano. Los críticos conservadores, algunos dentro de su propio partido, disuadieron a Cárdenas de extender la hospitalidad a los veteranos de la Brigada Internacional, y un antisemitismo a fuego lento también disuadió a la inmigración judía al por mayor. Algunos judíos llegaron a México durante estos años decisivos, pero más porque eran izquierdistas que porque eran judíos. Los funcionarios mexicanos adquirieron 2 castillos en el sur de Francia para albergar a los refugiados españoles y trabajaron horas extras para procesar su partida, lo que se volvió aún más urgente cuando Francia sucumbió a la invasión nazi en 1940. Un destacado funcionario mexicano, el cónsul general Gilberto Bosques, fue arrestado por las autoridades alemanas y detenido en un centro de internamiento durante un año. Al dar la bienvenida a los refugiados republicanos, México se volvió nervioso. De las 18 repúblicas de América Latina, algunas, como Argentina, con una larga historia de inmigración masiva española, México se llevó, con mucho, la mayor parte. Con solo unas pocas excepciones parciales, Chile,
Cuba y Uruguay, los gobiernos hispanoamericanos eran conservadores y oligárquicos, si no eran abiertamente comprensivos con Franco, ciertamente desconfiaban de la República Radical, muchos también desconfiaban del régimen revolucionario de México, que veían como socialista e incluso comunista. Aunque Francia, el destino inicial e inevitable de los refugiados españoles, asumió la mayor parte, México fue la siguiente, con alrededor del 12% de la emigración total. La Unión Soviética, cuyo apoyo a la República siempre había estado fuertemente condicionado por la Realpolitik stalinista, se llevó menos de 5.000. ¿Cómo afectó esta afluencia de refugiados, radicales y republicanos, a México? A corto plazo, hubo dificultades iniciales. Al cruzar el Atlántico, los refugiados recibieron cursos intensivos en la política y la sociedad mexicanas, pero estos solo tendían a reforzar las creencias de que México era una república de izquierda, unida en solidaridad fraternal con el Frente Popular de España. Si bien es cierto para Cárdenas y sus aliados de izquierda, como el prominente líder marxista-laborista Vicente Lombardo Toledano, esto no fue de ninguna manera cierto para los mexicanos en su conjunto. Los saludos del puño en alto no sentaban bien en los círculos católicos conservadores. La Casa de España, con un grupo de científicos e intelectuales muy respetables, fue descrita falsamente como un nido de subversión de izquierda. Los restos de la colonia de España en México, inmigrantes de larga data, concentrados en el comercio y la industria, tendían a favorecer a Franco y Cárdenas, así como admitió a Trotsky, también toleraba la propaganda franquista y falangista en México, siempre y cuando no subvirtiera el orden público. La opinión pública mexicana, aunque muy interesada en la Guerra Civil Española, los periódicos, los noticieros de radio y cine proporcionaron una amplia cobertura, estaba muy polarizada. Mientras que los partidarios de Cárdenas y del partido gobernante, incluidos los poderosos sindicatos, apoyaron a la República y dieron la bienvenida a los refugiados, sus enemigos, en particular la Iglesia Católica y el floreciente movimiento clerical fascista de México, simpatizaron con Franco y denunciaron la afluencia de rojos españoles. Por lo tanto, la Guerra Civil Española se convirtió en un tema crucial, dividiendo aún más una sociedad política ya de por sí fracturada. Además, la relación hispano-mexicana tenía una larga historia y llegaba con un equipaje pesado. Dos factores fueron clave. Durante 3 siglos, México había sido la joya de la corona española, la fuente de la plata que alimentó las interminables guerras de España en Europa y más allá. En 1821, después de una década de guerra sangrienta en la que los patriotas mexicanos masacraron a sus gachupines, peyorativamente, españoles, y en la que las autoridades españolas respondieron con una dura represión, México finalmente había logrado la independencia. Durante el siglo XIX, aunque conservadores, los mexicanos católicos recordaban con cariño el régimen colonial estable y temeroso de Dios del pasado, sus oponentes liberales e izquierdistas, que finalmente lograron la hegemonía política, denunciaron el legado colonial, el peso muerto de la Iglesia Católica y la opresión de la población indígena de México por parte de los conquistadores. Este discurso sigue siendo poderoso hoy en día, expresado por el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la independencia, un flujo pequeño pero constante de migrantes españoles continuó llegando a México, por lo general, hombres jóvenes que se unían a empresas familiares como plantaciones, fábricas, comercio, y en particular, el comercio minorista. El comerciante español que vendía a precios inflados a los pobres urbanos se convirtió en una figura de acciones en el arte y el discurso político mexicano. Se dijo que los gachupines de agarre habían inventado el kilo de 800 gramos y el metro de 90 centímetros. Durante la Revolución, los alborotadores urbanos saqueaban rutinariamente las tiendas españolas y los rebeldes campesinos atacaban a los terratenientes españoles. A medida que el programa oficial de reforma agraria se puso en marcha en la década de 1920, los españoles estuvieron entre las primeras víctimas. Dada esta larga historia de antagonismo político, junto con las tensiones socioeconómicas de base, una gran afluencia de migrantes españoles, que casi duplicó la población española de México, estaba destinada a provocar resentimiento y resistencia. Pero hubo un giro peculiar, posiblemente afortunado, en la historia. Históricamente, la derecha mexicana, especialmente la derecha clerical católica, veneraba a la Iglesia y apreciaba el pasado hispano de México, mientras que la izquierda mexicana, liberales en el pasado, ahora socialistas y comunistas, había sido antiespañola, nacionalista e indígena, es decir, apoyando a los pueblos indígenas oprimidos.
Por lo tanto, para la derecha mexicana, Hernán Cortés era un noble conquistador que llevó la civilización a los paganos, mientras que para la izquierda, era un villano brutal, incluso, como lo describió Diego Rivera, un sifilítico. Ahora, sin embargo, los españoles que acudieron en masa a México no eran conquistadores católicos, sino republicanos ilustrados. La izquierda, por lo tanto, hizo hincapié en que estos eran buenos españoles, a diferencia de los malos gachupines del pasado. Y la derecha, mientras denunciaba a los izquierdistas españoles que estaban de la mano con los Cárdenas comunistas, todavía tendían a ver a los españoles blancos, de cualquier franja política, como elementos civilizantes. Además, las enemistades políticas fueron embotadas por las lealtades regionales españolas, ya que las asociaciones sociales vascas, catalanas, asturianas y gallegas en México proporcionaron apoyo a los inmigrantes de sus antiguas provincias, incluso si a veces eran políticamente sospechosos. Los recién llegados se enfrentaron a desafíos. Un juez de la Corte Suprema Española fue reducido a vender jabón entre los burdeles de la Ciudad de México. Pero la mayoría se asimilaron e incluso prosperaron. Dos factores favorecieron esta historia de éxito. En primer lugar, los refugiados eran desproporcionadamente educados y de clase media, en comparación con el promedio español. Solo el 1% era analfabeto, en comparación con una tasa nacional del 25%. El gobierno mexicano esperaba atraer a trabajadores cualificados y campesinos productivos, pero estos estaban subrepresentados y los pocos que intentaron cultivar en México encontraron que las condiciones eran demasiado duras y los trabajos demasiado mal pagados. En lugar de poblar el interior rural, la mayoría de los refugiados se establecieron en las grandes ciudades del centro de México: Veracruz, Puebla, Guadalajara, y especialmente, la Ciudad de México, donde trabajaban en el comercio o como profesionales de cuello blanco: médicos, abogados, científicos y académicos, ayudados por la decisión de Cárdenas de que se respetarían las calificaciones profesionales españolas. No menos de 500 médicos españoles llegaron a México, 200 de los cuales se establecieron en la capital. Pero los refugiados también habían llegado en un momento oportuno. El gobierno de izquierda que les dio la bienvenida demostró ser el último de la secuencia revolucionaria. Después de 1940, el régimen se volvió cada vez más centrista y favorable a los negocios. Durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones con los Estados Unidos se hicieron cada vez más estrechas. El escenario se preparaba para el llamado milagro económico mexicano de las décadas de 1950 y 1960, cuando la economía floreció y los inmigrantes españoles calificados, ahora asimilados en gran medida a la sociedad mexicana y la desesperación de volver a una España democrática, sobresalieron en el comercio, la medicina, la educación y la ciencia. La pérdida de España fue una ganancia sustancial de México. Una generación más tarde, en la década de 1970, cuando los regímenes militares brutales se hicieron con el poder en América del Sur, México abrió sus puertas a los exiliados políticos, chilenos y argentinos en particular. La política exterior ilustrada volvió a servir al interés nacional. Una anécdota final. Entre los refugiados españoles que se establecieron en México estaba el coronel Alberto Bayo, un oficial de carrera del ejército que, en 1936, había liderado un infructuoso asalto republicano en la isla de Mallorca, controlada por los nacionalistas. 20 años más tarde, se basó en su experiencia en la guerra civil para entrenar a grupo de cubanos y otros que, desde su base clandestina mexicana, estaban preparando una rebelión quijotesca contra el dictador cubano Fulgencio Batista. Ese ataque, dirigido por un tal Fidel Castro, resultó mucho más exitoso.